Hola, buenos días. Nosotras somos estudiantes de tercer año de magisterio y en nuestro instituto se planteó el problema de que había muchos residuos como el papel y la yerba. Entonces vimos diferentes maneras de poder reciclarlos y utilizarlos para otras cosas para que tengan una vida más útil y no lleguen a contaminar tanto. En este proyecto nos basamos en las 4 R's, que son reutilizar, reciclar, reducir y recuperar, y por eso nosotras trabajamos con el tema de la yerba, que acá nosotros lo que hicimos fue crear macetas y el proceso nosotros lo que hicimos fue realizar una masa, la cual contiene agua, harina y vinagre. Esta masa se hace a cocción un ratito, se revuelve, luego se agrega la yerba que se puede ver acá. Esto se junta, se une y luego se pone en el horno. Una vez hecha la maceta así, se pone en el horno para que no agarre hongos y luego se puede utilizar. Obviamente que la yerba que utilizamos no es yerba nueva, sino es ya yerba usada para tomar mate, que se seca ya sea a horno o al sol. Y bueno, después se hace la masa, como explicó mi compañera, se une y se crean estas cosas, que también se pueden secar al sol o al horno, según la humedad. Bien, luego están las otras fases, que son el plástico y el papel. En la parte del plástico es la forma de reciclar cosas que no pueden ser reutilizadas, como el hecho de la yerba. Y ahí se hacen bidones donde se ponen, por ejemplo, estas cosas como envoltorios de papas fritas, envoltorios de té, de las etiquetas, caramelos. Y se hacen luego, esto se comprime y se hacen, por ejemplo, estas cosas o ladrillos ecológicos. Ahí va, se comprime, se pica y luego se une. La idea de este proyecto no es solo que quede en la institución, sino que pase para el resto de los hogares de las personas. Y por eso es necesario también aclarar que los diferentes elementos hay que clasificarlos según la composición. Por ejemplo, el metal se clasifica con el color negro y vamos a utilizar un imán. Y si este elemento, como que el imán lo atrae, es ferroso y por eso clasifican negro. Bien. Luego se encuentra la clasificación de vidrio y de papel en azul. Y por último la de plástico en amarillo. Bueno, y para la etapa del papel lo que utilizamos fue papel reciclado, que nosotros creamos estas cajas, que donde solo se podía poner, como dice el cartel, papel limpio, seco y extendido. Y acá tenemos ejemplos. Todo papel que nosotros utilizamos y ya en un momento no lo necesitamos más, lo depositábamos en estas cajas, pasábamos por salones a buscarlos, para luego picarlos y luego se remojan en agua, que esto lo que hace es que el papel quede más blando y es el proceso. Se puede licuar también. Exacto. Después pasábamos a licuarlo y luego con estas cernidores lo que haces es poner el papel licuado en un bol grande, lo cernís y acá queda todo el papel, pasás con una tela para sacarle el exceso de agua o con una esponja y luego lo dejas secando como se encuentra acá en una superficie donde le la luz del sol, por ejemplo, para que sea el secado más rápido. Y ahí tenemos el papel ya terminado, que es así como se puede volver a utilizar. Acá se puede trabajar nuevamente como una hoja normal que conocemos. Otra cosa que hicimos también con el papel reciclado son estos, que es como decoración, que también es licuar el papel y agarramos moldes y hacíamos esto. Para decorar, para dibujar, para lo que sea. Por ejemplo, tenemos acá estos y también de este lado están estos colgantes. Sustentabilidad, eficiencia, se pueden utilizar normalmente. Bueno, estamos en el salón de primero A y acá podemos ver distintas materias en las que hemos trabajado. Como estamos viendo en las imágenes, estamos mostrando la parte de fotonovela. Esto fue con las materias de lengua y de pedagogía. Acá en la fotonovela podemos ver que se trabajó con Enriqueta, con Biwi, podemos ver la escuela tradicional y nueva, podemos ver a Proeber, los pedagogos que se trabajó. Y bueno, fue bastante innovador porque
te da margen la telenovela a poder jugar con los tiempos, siendo fiel, digamos, a la propuesta de cada uno. Después, durante el primer semestre, con historia trabajamos sobre mujeres barelianas y nosotros quisimos dar hincapié en las mujeres docentes de nuestra localidad. Por ejemplo, tenemos de Cardona, de Rosario, de Valdense y de Nueva Helvecia. También a ellas hace un momento que estuvieron aquí y sentimos reconocimiento, un pequeño homenaje dándoles un beso. Bueno, nosotros nos inspiramos en la obra de Rousseau Emilio, donde manifiesta la importancia de trabajar con los elementos de la naturaleza y dejar al niño experimentar con los frutos. Un niño imaginario donde él en la adolescencia lo soltó, ¿no? Y empezó a trabajar todo lo que es naturaleza. Por eso acá es como que él sale ¿no? a distintas partes a mostrar que se puede conocer la naturaleza, no solamente ser niñas de clase, ¿no? Leer libros. Claro, no solo tampoco la lectura es fundamental, la lectura es fundamental, pero en esto queremos dejar también la importancia de trabajar con los sentidos del niño y que ellos experimenten a través de todos los elementos que se le presenten, ¿verdad? Y para así a la vez también saber de qué se trata cada cosa de la naturaleza y cada objeto que ellos tengan de manipulación. Bueno, nosotras en el área, en la asignatura de informática, trabajamos de manera interdisciplinaria, ya que somos de profesorado, el tercer año, de Plan 2008. Y bueno, el proyecto es trabajar inteligencia artificial en el aula. Surgieron diferentes proyectos como emociones y las hormonas, también el Día de los Afrodescendientes y los Juegos Olímpicos. Bueno, la idea es incorporar la inteligencia artificial como una herramienta más en el aula y, bueno, explicarle a los estudiantes cómo utilizarla, cuáles son las diferentes inteligencias que podemos utilizar y para qué. Y, bueno, la parte de reflexión y pensamiento crítico a la hora de utilizarlas. Pensamos una forma que se incorpore varias asignaturas para bajar esos contenidos y a la vez incorporar esta herramienta que ya se está utilizando y cómo los estudiantes la van a utilizar a futuro. Bueno, nosotros con mis compañeras, lo que estábamos diciendo ellas más o menos, yo soy estudiante de literatura, después mi compañera, tengo otra compañera que es de idioma español y otra de química, y cómo llegar con esas tres materias a abordar distintos temas como son las emociones y las hormonas dentro del aula, usando la inteligencia artificial en base a este proyecto. Bueno, nuestro proyecto consiste en FAUDIR, que va a estar por acá, niños con capacidades diferentes y adultos. Ellos salen de la escuela especial y lo que hacen es ir a esa institución y según su psicomotricidad, que puede ser fina o gruesa, hacen talleres todos los días en esa institución. Una de las cosas que hacen son artesanías, como este bolso. Hacen cocina, talleres de cocina. También hacen huerta. Hacen gimnasia, más que nada porque ellos no hacen otra actividad fuera de la institución. Entonces lo que hacen ellos es, como ellos puedan hacerlo, intentar moverse un poco todos los días. También hay talleres de peluquería. Al realizar esa intervención, este trabajo fue el que que yo realicé, lo trabajé de las emociones, de la educación inclusiva en la escuela, y este trabajo consiste en que primero se llevó a una ONG que se llama Somos, a un congreso a Montevideo para presentarlo.
que fue muy bueno fue muy interesante, la gente se acercó mucho y trata de la inclusión, que tenemos la desventaja de que tenemos dos factores que perjudican mucho. Que cuando uno va a hacer una intervención sobre las emociones, porque yo trabajé sobre las emociones en mis intervenciones, en la escuela, en las prácticas, y lo que trata es más que nada de que si vos intervenís y haces reflexionar, en el momento se reflexiona. Fue una clase de nivel alto, o sea, de tercero para arriba, no puede ser la clase, pero fue un nivel alto. Por las emociones, porque cómo haces sentir al otro. Porque primero que todos somos iguales. Todos somos diferentes, pero todos tenemos el mismo derecho. Los mismos derechos. Y la discriminación yo la trabajé mucho al ver aspectos en la clase que a mí no me gustaba. Desde mi punto de vista, logré en mi pasantía, que fueron de 3 meses, logré hacer cambios buenos, pero es algo que lleva mucho tiempo poder transformar, porque está el factor de la casa y el factor de la escuela. Entonces eso tiene que empezar, la educación emocional tiene que empezar a temprana edad, lo más chico posible, diría inicial, y tener un contacto entre la escuela y la casa, que muchas veces no se da, y bueno, y muchas veces se dice, no, o sea, no, mi hijo no es así, o no, mi hijo no es así, no hace esto, no hace lo otro. Entonces es muy complicado tener una buena comunicación. Entonces, conociendo tus emociones y poder gestionarlas, autogestionar tus emociones, puedes comprender las emociones de los demás. Y eso es lo verdaderamente importante. Bueno, nosotros somos estudiantes de parte del grupo de estudiantes de cuarto año de magisterio y nuestro taller se llama Hilando Huellas. La idea fue hacer tipo una mezcla entre lo urbano que hemos trabajado en nuestros años anteriores de práctica y anexarlo la experiencia que tuvimos este año de la práctica rural. Por eso es la temática en medio de lo urbano y el medio rural. Sí, bien, dejar también esa huella que dejamos marcada acá y que todos puedan ser parte y poder entender todo lo que se vive dentro de la escuela, tanto urbana como rural. Bien. La idea fue también representar cómo lo que se aborda en las escuelas urbanas puede ser llevado a la práctica en escuelas rurales, como desde el mismo modo que mucha gente piensa que en la escuela rural se trabaja diferente, acá trabajamos lo mismo, igual, y también trajimos 2 frases de 2 pedagogos que si bien tienen bastante tiempo, consideramos que se pueden reflejar perfectamente en la actualidad. Siguen vigentes hasta hoy en día. Bien. Y bueno, y ahí tenemos algunas imágenes que se pueden visualizar de lo que fue la práctica rural, que si bien fue un mes, fue una experiencia muy enriquecedora, porque aprendimos muchísimas cosas que no se aplican en la escuela urbana, ¿no?